¿cierto? Sí, ya estamos al aire, muchachos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a este espacio. Vamos a darle un minutico para que más personas se nos unan. Mientras eso también va ingresando nuestro invitado de hoy. Hola Juan, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal todo? Todo súper, Juan. Vamos a dar 2 minuticos que más personas se nos unan para comenzar este en vivo, ¿te parece? Creo que a Juan se le cayó, vamos a esperar un momentico, que estamos muy bien de tiempo. Ahora sí, Ahora sí, ¿cómo estás? todo súper bien, ¿cómo va todo? Todo bien, Juan. Vamos a dar unos minuticos más para que más personas se nos unan, perdón, y arrancar este conversatorio. ¿Listo? ¿Te parece? Perfecto. Damos 2 minuticos más. Que se vaya uniendo la gente para que podamos compartir la información que les traemos. Así es, que tengamos un buen público. Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se están conectando a este en vivo. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Carlos Restrepo, y vamos a hablar de ese cuidado de la piel, de nuestra zona íntima, sobre todo cuando empezamos a tener unos cambios importantes hormonales. Juan nos va a ayudar un poquito como a aclarar ese tema desde la parte fisiológica, de los cambios y sobre todo qué cuidados vamos a tener. Estamos dando 2 minuticos más para que más personas se nos unan y poder arrancar con este conversatorio tan importante. Mientras se están conectando, un saludito para todos. Gracias por estar aquí conectados, las personas que ya están ahí conectadas. Como este live es de cuidados de la zona íntima, si tiene alguna pregunta, aproveche y la va haciendo ahí en la partecita abajo. Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar también para darle, por respeto a las personas que ya llegaron súper puntuales. Sabemos que este conversatorio no es sino de 30 minutos, entonces vamos a sacarle todo el provecho posible. Les contaba que hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Restrepo, él es enfermero, doctor en heridas, y Juan, pues bienvenido. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación para nosotros en TENA y en TENA Discrit. Es muy importante contar con personas tan conocedoras de estos temas como tú, precisamente para conversar de una manera más abierta, más espontánea acerca de estos cambios que tenemos, sobre todo las mujeres, aunque los hombres no se quedan atrás, en la zona íntima y sobre todo qué cuidados debemos como tener o especificar o incrementar en esta etapa de la vida. Así que bienvenido. Si quieres, preséntate tú también. ¿O está bien lo que dije? No, está bien. De nuevo, muchas gracias. Como ya les dije, mi nombre es Juan Carlos Restrepo.
Soy un doctor en el manejo de heridas y hoy voy a brindarles toda la información que pueda sobre el cuidado de la zona íntima. Muchas gracias por la invitación, Diana. Bueno, listo, entonces sin dar más preámbulo, comencemos, Juan. ¿Cuáles son esos cambios? Sabemos que nuestro mayor público hoy van a ser mujeres, sin embargo, pues no queremos excluir también a los hombres y también, aunque realmente los principales cambios los vivimos las mujeres en nuestra zona íntima, pues no excluir a los hombres. Entonces, como de una manera muy general, ¿cuáles son como esos cambios que vamos a experimentar más frecuentemente o de una manera más común con el paso de los años, tanto hombres como mujeres? Bueno, hay una cosa muy importante y es que eh, la zona íntima o la zona B, como tú lo dices, a medida que pasan los años va sufriendo ciertos cambios. Sobre todo cuando está en la edad adulta, es normal que se pierdan algunas hormonas que hacen, por ejemplo, que esa zona B se mantenga húmeda. Entonces puede que usted empiece a experimentar más sequedad, ¿sí? Que sea, por ejemplo, doloroso tener sus relaciones íntimas porque hay hormonas que se van perdiendo. Sí, adicional a eso, el grosor de la piel de esa zona también va perdiendo propiedades, se puede tornar de pronto un poquito más gruesa y también va perdiendo tensilidad, lo que hace pues que de pronto pierda también un poquito de forma. Pero sobre todo va a perder esa humedad característica que tiene ella y con la que usted normalmente pues tiene algunas funciones allí. Es importante también recordar que esa piel es demasiado, digamos que esa piel es diferente al resto del cuerpo, ¿sí? Que es una piel que necesita un cuidado muy específico más que otras partes del cuerpo, porque es una parte del cuerpo que está en constante contacto con el sudor, con el flujo y con el roce continuo con la ropa íntima. Entonces, claro, es una zona de mucho trajín. Súper, sí, Juan. Tú mencionas, hay muchas cosas importantes, pero creo que hay que arrancar por un tema, y es el tema tabú. Toda la vida hemos pensado que hablar de estos cambios hormonales, que hablar de la resequedad vaginal, de la atrofia vaginal, que es ese adelgazamiento natural de las paredes vaginales, ha sido siempre un tema tabú y está muy relacionado con el proceso de envejecimiento en la mujer. Y desafortunadamente en culturas como la nuestra vemos ese proceso de envejecimiento como algo negativo. Entonces, como en primer lugar, romper ese mito, realmente estos cambios hormonales son naturales del proceso de la mujer, no solamente están en la vejez, Juan, y tú me corregirás, por ejemplo, en un momento como el embarazo, donde también experimentamos un montón de cambios hormonales, también esos cambios se van a ver reflejados en la zona íntima, ¿verdad? Sí, claro. Es más, si usted, por ejemplo, está utilizando pastillas anticonceptivas, métodos anticonceptivos, esa carga hormonal también puede causar, por ejemplo, aumento del flujo. Si está en embarazo, también puede tener aumento del flujo. Si tiene una infección, también tiene aumento del flujo. O sea, hay muchas características donde esas propiedades de la vagina se alteran. Unas pueden ser normales y otras pueden ser alteraciones como tal. Por ejemplo, como lo que les decía, si está utilizando algún método anticonceptivo, mientras el cuerpo se adecua, dependiendo la carga hormonal que tenga ese método, porque muchas personas pues se colocan un método sin siquiera ir a una prescripción médica, sino porque otra persona les dice, entonces ahí tiene una carga hormonal muy grande y una de las respuestas, por así decirlo, de esa zona vaginal es aumentar el flujo o las características de la piel, por ejemplo. Aparte pues De de todas acuerdo. las otras repercusiones que tiene a nivel corporal. De acuerdo, entonces, chicos y chicas que nos acompañan hoy en vivo, primero que todo, romper ese tabú. El proceso de maduración y de envejecimiento, no, o mejor, el cambio hormonal no está única y exclusivamente ligado al proceso de envejecimiento. Y si es una de las causas, y es absolutamente natural. Ahora, la buena noticia, pues es que hay formas de minimizar esos efectos que vamos a experimentar. En este caso estamos hablando de las mujeres en nuestra zona íntima para tener una mejor experiencia con ese proceso de cambios hormonales. Ahora, Juan, si nos centramos específicamente en esa piel de la zona íntima y vamos a hablar de la vagina como tal, ¿qué cambios vamos a experimentar o podemos tener con esos cambios hormonales las mujeres? En primer lugar,
y lo podemos hilar de una vez con qué cuidados o qué recomendaciones nos puedes dar tú como experto en la piel para minimizar o mejorar un poquito esos impactos negativos o verlos de una manera más positiva. Bueno, lo más importante es que se utilicen productos propios para la zona vaginal. Es decir, usted idealmente no debería utilizar, por ejemplo, si utiliza gel de baño, el gel de baño que utiliza para su cuerpo, utilizarlo para la zona vaginal, porque no tiene el pH adecuado. ¿Sí? Recuerden que la vagina, como muchas otras partes del cuerpo, tienen un pH específico. ¿Sí? Y ella funciona con un pH específico, que es un poquitico ácido. Entonces, ahí lo que usted tiene que hacer es utilizar productos propios que tengan ese pH específico. Entonces usted tiene jabones íntimos que se amoldan a eso. Aparte de eso, es importante también que tenga en cuenta que a medida que pasan los años, esa sequedad va a ser mucho mayor. ¿Sí? Entonces se recomienda pues que esos productos sean cada vez utilizados mucho más frecuente. Que no se recomienda que usted utilice, por ejemplo, jabones en barra y lavarse internamente la vagina con jabones en barra, porque ese pH cambia. O si usted quiere cambiar el olor de su zona íntima, hay gente que utiliza desodorantes vaginales que lo que causan es irritación en esa zona. También es recomendable utilizar ropa que sea en algodón, la ropa en poliéster y en otros, ropa íntima en algodón, la ropa en poliéster y otro tipo de materiales muchas veces causan aumento de la temperatura vaginal y eso hace también que empiece la mujer a sufrir infecciones o inflamaciones o irritaciones en esa zona íntima. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso también. Lo mismo que si usted está en los días, ¿sí? Que se cambie pues, de forma continua la toalla o los tampones que esté utilizando, porque ese acúmulo de sustancias causa también daños en la vagina, sobre todo irritaciones y algunas inflamaciones que son supremamente incómodas. Son a veces tan incómodas que pueden causar dermatitis y llevar a infecciones por el aumento de humedad. Súper importante. Yo creo que de ese tema hay tela para cortar muchísima, pero pues en aras del tiempo vamos a irnos entrando en los temas más puntuales y que creería yo que pueden ser los más comunes. Hablaste del cambio del pH. El pH vaginal sabemos que es un pH más ácido que el resto de la piel y que se cambia con los jabones. Eh, Efectivamente, existen muchos jabones íntimos precisamente para mantener el pH natural, pero también sabemos que con el proceso de maduración, de envejecimiento y con el cambio hormonal, este pH también se va volviendo un poquito más neutro. ¿Qué hacer entonces, aparte de usar el jabón adecuado, como para mantener ese pH neutro o si no hay nada como para revertirlo, ¿a qué debemos estar atentas las mujeres con esos cambios de pH? Bueno, hay una cosa muy importante y es que es proteger esa piel perivaginal, si se puede decir así, de las humedades que está recibiendo con el sudor, el flujo, y ahí se puede utilizar cremas, por ejemplo, ricas en óxido de zinc para proteger esa piel de que no vaya por el aumento de humedad a sufrir una dermatitis. ¿Sí? Esa es una. Hay otras personas, o por ejemplo hay ginecólogos que recomiendan hacer toda la terapia hormonal a medida que pues que está al final de los años para que no sufra de esa sequedad, por ejemplo, de ese cambio hormonal tan fuerte que muchas veces se da. ¿Sí? Entonces ahí también sería aconsejable pues que usted consultara a su ginecólogo porque cada mujer pues es un mundo diferente y tendrá una carga hormonal diferente. Ahora, como les decía, con esas cremas ricas en zinc, usted lo que hace es proteger la piel perilesional de manera que no aumente la humedad y si hay humedad, toda esa se mantenga separada, por así decirlo, de la piel de la vagina y no vaya a sufrir una dermatitis por humedad o una dermatitis por contacto, que es muy parecida a la que le da a los infantes, que es la dermatitis que usted conoce, que es la pañalitis, pues, pero en las mujeres se da como una dermatitis por humedad, que es muy, muy incómoda y posibilita mucho a la mujer, pues, para que se pueda movilizar. Entonces, como tal, yo recomendaría
con su ginecólogo, pues hacer si, pues dependiendo de la edad que tenga, si está ya, es una mujer madura, hacer un reemplazo hormonal para evitar esa sequedad y esos cambios hormonales extremos que son los que llevan a que se cambie el trofismo, o sea, las características de la piel, de nuevo esa sequedad quede como una cerosis, o que también haya infecciones a repetición, porque recuerde que con el paso de los años también se baja un poquitico la línea blanca, la línea de defensa, y es muy factible que la mujer empiece a sufrir también de infecciones recurrentes, sobre todo si de pronto tiene alguna enfermedad de base que pueda hacer que esto se presente más. Súper importante. Estos dos temas que quisiera que ampliáramos un poquito, y uno es la dermatitis y el otro es las infecciones. Realmente, pues este tema del cuidado de la piel, como les decía ahorita, tiene mucho tema que cortar, pero un aspecto que nos mencionaba Juan, ahí mientras se nos vuelve a conectar, que es muy importante, y es consultar. Muchas veces damos por sentado, o porque nos da pena, o porque siempre lo hemos manejado de alguna manera un poquito más informal, el hecho de no consultar a nuestro ginecólogo o al médico especialista para estas recomendaciones. En estos casos es muy importante, Juan les estaba diciendo y retomando tu recomendación, de consultar siempre. Tenemos la mala costumbre de automedicarnos, de escuchar las recomendaciones de nuestras amigas, de nuestras hermanas que de pronto ya pasaron por eso. Y como decía Juan, no todo nos sirve a todos. Es muy importante la individualización, lo que cada persona necesita, está afrontando cambios diferentes, momentos diferentes. Y por eso siempre les vamos a recomendar consultar al especialista, al ginecólogo en este caso, o al médico general por lo menos. Estábamos entonces hablando de dos temas fundamentales de ese cambio puntual en la zona íntima de las mujeres, y Juan nos mencionaba dos aspectos importantes. Uno, la dermatitis, y el otro, las infecciones vaginales, que la más común entre las mujeres se llama la candidiasis. Seguramente ustedes la han escuchado. Denme un segundo a ver si Juan se nos vuelve a unir para que continuemos con el tema. Entonces la dermatitis, como Juan la mencionaba, quemadura. Juan, sí, volviste. Entonces, para que retomemos el tema, las dermatitis y las candidiasis. Les estaba contando yo que las candidiasis es probablemente la infección más común vaginal en todos esos momentos de cambios. Entonces, como para que les expliquemos a grandes rasgos, la dermatitis ya la mencionaste, pero como hacer énfasis en cuáles son esos cuidados que debemos tener y hablar un poquito de la candidiasis, ¿te parece? Ok, entonces mire, hay una cosa importante y es que digamos que la vagina, específicamente esa zona B, da señales cuando se va a empezar a enfermar, por así decirlo. Entonces, se puede colocar más enrojecida, se puede empezar a dar un picor más de lo normal, ¿sí? Que puede ser demasiado intenso. Seguido de eso, el flujo puede cambiar. Hay características de ese flujo que usted puede tener en cuenta, por ejemplo, cuando cambia el olor, cuando cambia la cantidad, cuando se pone grumoso o muy viscoso, ¿sí? Cuando aparte ese flujo tiene como pintas, por así decirlo, de sangre, que quiere decir pues que la infección está con el punto más severo. Y también usted tiene que tener en cuenta que puede tener algún trastorno, alguna alteración para orinar, o le puede arder para orinar, o le puede doler, que puede estar pues relacionado también con otro tipo de situaciones. Lo más importante es que tenga en cuenta que todo se va a ver relacionado con ese cambio que usted va a empezar a sentir, ya sea porque tiene una vaginitis, una vaginosis o por una candidiasis. Todo se ve reflejado en el flujo. Casi siempre los cambios directamente se dan por el mal olor. Hay veces es tan fuerte ese mal olor que usted puede estar vestida con su ropa normal y la persona que está al lado suyo sentir ese olor fuerte, penetrante que usted tiene, que indica que tiene una infección. Que una de las recomendaciones que es, obviamente que consulte al médico. Hay gente que es muy tendiente a decir, no, como a Peranita o a Sutanita le dio, se colocó estos óvulos y ya con eso tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué se recomienda?
que consulten, porque muchas veces esos flujos es necesario tomarles una muestra, llevarlos a patología, pues toda la cosa, hacerles un estudio para saber específicamente qué necesitan. No todas las infecciones vaginales son iguales y no todas necesitan la misma medicación. Entonces, lo ideal es exactamente, obvio, pues como todo, hacer una buena asepsia, una buena limpieza de esa zona B, sí, como les decía ahorita, con jabones y demás, ojalá con agua a temperatura corporal, agua tibia, sí, y no necesariamente usted tiene que hacerlo 2, 3 o 4 veces al día. Acuérdense que la vagina tiene la característica de que ella misma hace su limpieza, ¿cierto? Entonces, con que cuando se bañe, se haga su aseo, pues es completamente normal. Ya muchas más veces, ¿cierto? Que hay mujeres que se hacen aseo 2, 3 y 4 veces al día. Recuerden que nosotros tenemos flora residente y flora transitoria, y cuando aumente ese número de lavados al día, barre sobre todo la flora residente y queda la vagina expuesta a sufrir muchas más infecciones. Por eso la recomendación es hacer el aseo lo justo. Súper, Juan. Ahí tocaste también temas muy importantes. Como para recapitular, hacerse el aseo, no hay que extremar la higiene de la zona íntima. La vagina tiene un olor natural por los lactobacilos. Entonces, muchas veces las mujeres se incomodan por el olor y extreman la higiene, y lo que hacen es antes, como decía Juan, destruir esa flora natural que tiene la zona íntima y ponerla más expuesta a un riesgo mayor de infecciones. Ahora ya pues nos quedan como 7 minutos, eso se va volando, pero yo no quiero dejar de pasar el live y tu presencia, Juan, para que hablemos un poquito de lo que pasa con los goteos de orina en esta época de la vida, que obviamente están relacionados con los cambios hormonales, con la historia de cada mujer, si tuvimos hijos, el número de embarazos, si fuimos obesas, si hicimos deporte, en fin, y eso que tiene que ver con la dermatitis que estamos mencionando. Les recuerdo a todas las personas que están conectadas que nos pueden dejar sus preguntas en el chat, y con Juan nos comprometemos a responderlas más adelante. Juan, entonces ya como para ir cerrando, todos estos cambios hormonales y obviamente los goteos de orina que son también naturales que nos lleguen, y aquí es un paréntesis que les quiero también dejar. La idea de estos live, entre muchas cosas, es educar, que aprendamos juntos, pero sobre todo desmitificar, dejar de tener tanto tabú acerca de temas como la parte íntima de las mujeres, de los hombres, la menopausia, los goteos de orina, son tan naturales como, por ejemplo, una menstruación. Entonces, para ir cerrando, Juan, ¿cómo están relacionados esos goteos de orina, que es muy común en esta época por el cambio hormonal, con las dermatitis? Sí, bueno, hay una cosa importante, y es que cuando las mujeres tienen incontinencia urinaria, se presenta, como tú dices, ese goteo. Ese goteo puede ser por muchas razones. Uno, por la edad; otro, porque de pronto tienen alguna alteración en ese esfínter, que es el que deja pasar la orina, por así decirlo, para no utilizar pues términos muy técnicos. ¿Y eso a qué lleva? A que todo el día la vagina tenga una humedad excesiva. Esa humedad excesiva lleva entonces a esa irritación de la piel y a que se presente esa dermatitis, ¿sí? Entonces ahí es donde viene de nuevo lo que te decía, de utilizar cremas ricas en óxido de zinc para proteger esa parte, ¿cierto?, de esa constante humedad. Y hay una cosa también muy importante, y es que a medida que pasan los años, ese pH en la orina, que está compuesto por una cosa que se llama el urobilinógeno, es ácido. Entonces, al ser ácido, quema mucho más fácil esa piel. Por eso es que usted, cuando de pronto tiene esa incontinencia urinaria y se demora para cambiarse el panty, por ejemplo, esa piel ya está un poquito rojita, ya está eritematosa, ya está un poquito con alergia, y usted empieza a sentir ahí el escozor, la picazón, pero es porque ya la piel está afectada. Entonces la recomendación es que si tienes incontinencia fecal, esas pérdidas de orina, ¿sí?, se cambie pues rápido los panties y demás, no los deje mucho tiempo para que ese urobilinógeno no queme, ¿cierto?, no cause esa escoriación en la piel y usted no tenga ninguna alteración, o utilice cremas ricas en óxido de zinc. Hay muchos productos que se utilizan para eso, pero el básico y el que más se utiliza son las cremas en óxido de zinc, porque son amigables con esa zona íntima y no cambian el pH que usted tiene normalmente en la vagina. Entonces eso es lo más importante. Si usted mantiene el pH,
mantiene la integridad de la piel de la zona íntima. Bueno, Juan, y hay una cosa muy importante que también hemos aprendido con el paso de los años, y es que toda la vida las mujeres, desde la primera menstruación, hemos estado acostumbradas a utilizar protectores femeninos y toallas higiénicas femeninas. Cuando llega este momento de la vida, que todavía menstruamos, que todavía tenemos nuestra ovulación, pero además tenemos goteos de orina, no debemos seguir utilizando los mismos productos porque no están hechos para lo mismo. Como decía Juan, es súper importante el producto que absorba muy bien, precisamente para que ese contenido de la orina, que es mucho más ácido que nuestra piel, pues no nos queme. Entonces aquí es muy importante y sobre todo, pues ya es un tema aparte, pero también para controlar los olores, ¿cierto? Aparte del olor natural de la vagina, la orina tiene un olor natural también, que al oxidarse, al estar en contacto con el aire, genera ese olor tan fuerte y tan molesto. Cuando utilizamos el producto adecuado, pues no vamos a estar irritadas ni quemadas en nuestra zona íntima y vamos a tener el control de olores. Es muy importante, las invito a que conozcan toda nuestra línea de protectores y toallas higiénicas que precisamente están diseñadas para eso. Juan, ya para terminar, nos quedan 2 minuticos. ¿Cómo qué conclusión o qué gran recomendación dejaríamos a estas mujeres que están conectadas hoy con nosotros para el cuidado de la piel de su zona íntima? Bueno, lo importante, como decíamos desde el principio, es la limpieza, ¿sí? Que usted mantenga esa zona limpia, ¿cierto? No tiene que ser una limpieza extrema, como les decía ahorita, una limpieza con un jabón adecuado, con ropa íntima adecuada, sea con protectores, toallas, con cualquiera de los productos de la línea de Más Vida, cualquiera de ellos. Es importante tener en cuenta eso y que haga sus cambios normales de ropa íntima y que esté pendiente de cualquier cambio que se esté dando en su piel, ¿cierto? En esa piel vaginal, ya sea enrojecimiento, un ardor o aumento de picazón o algún cambio en el flujo, cualquier cambio en el flujo, por mínimo que sea, por un aumento de dolor, por mínimo que sea, le está diciendo que hay una irritación, hay una infección o una inflamación. Entonces, no debe esperar ni, sobre todo, automedicarse. No compre cualquier producto que le vendan para cualquier infección de ahí, porque muchas de ellas pueden estar indicando hasta que usted tiene una enfermedad de transmisión sexual y seguramente puede que eso no le sirva. Entonces la recomendación es que en el momento que esto pase, pues consulte a su médico. Súper, Juan. Mujeres, entonces, para finalizar, recuerden siempre estar muy atentas a todos estos cambios. Recuerden que estos cambios no nos hacen ver o nos hacen ser viejas. Todos estos cambios son naturales del proceso de madurez de la mujer. Luego hablaremos también de los hombres que por supuesto también los tienen. En la medida que vivamos esto de una manera más natural, pues más fácil va a ser. Sabemos que hay recursos, información, productos que cada vez nos van a facilitar más esa transición. Así que invitadísimas siempre a estar muy conectadas con nosotros, con Tela Discreet, para toda esa información que estamos preparando para ustedes. A Juan, muchas gracias por este espacio. Como siempre, nos llenas de conocimiento y de cosas tan importantes y tan interesantes que nos dejan nada más que inquietas para seguir estudiando y aprendiendo. Muchas gracias, Juan. A ustedes por la invitación, muchas gracias y estamos atentos a las preguntas. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Sí, si tienen preguntas y no las alcanzamos pues a responder en este en vivo, quedan ahí, nosotros nos comprometemos a respondérselas. Muchas gracias y que estén muy bien. Un abrazo. Perfecto. Hasta luego. Chao.